una marcha de estudiantes a los cuales no sabemos por qué se han adherido los profesores y los rectores, y por supuesto qué tiene que ver la CGT y la CTA, etcétera, con un reclamo meramente estudiantil. ¿Te das cuenta la manera de formar lo que es el significado de todo esto? Porque atacar a la universidad pública es realmente uno de los actos más miserables que pueda tener un gobierno de la derecha. Nada más desconociendo que los principales países que son motivo de admiración de nuestro presidente tienen grandes universidades públicas. Esta es la realidad. A ver, mismo Estados Unidos. Escúchame, la Universidad de California es un complejo de 9 grandes universidades a lo largo de todo el estado. Tiene 9 campus en Los Ángeles, en San Diego, en Berkeley, en Oakland, en Santa Bárbara, y cada una de esas son grandes universidades públicas. Lo que pasa es que para ser cipayo no necesitas conocimiento propio ni universidades propias. Para ser cipayo adherís a eso y listo. Y sos un ignorante, y cipayo, entonces podés decir las tonterías que se dicen acá. Las universidades europeas más importantes son todas universidades públicas, gratuitas, ¿no es cierto? Esta es la realidad. Y bueno, pero qué sé yo, esta incomprensión, ¿no es cierto?, es tremenda. Pero que tiene que ver con un rasgo de todos estos gobiernos neofascistas, que es el ataque a la cultura, ¿no? O sea, la cultura, el cine, el teatro, las artes, la literatura, la universidad, la ciencia les resulta absolutamente intolerable. Y por eso toman políticas de destrucción de todo aquello, ¿verdad? Buscan embrutecernos. Yo creo que tu término, la troglocracia, hoy está más confirmado que nunca, ¿no? Porque enfrentarse con universidades, con alumnos. Además pensá, porque dice el despilfarro en las universidades. Mira, el 90% del presupuesto del sistema universitario argentino va a pagar sueldos y salarios de profesores, de no docentes, etcétera. O sea, cuando dice se roban todo, hay un afano. Escúchame, de 100 pesos que te entran, 90 los tenés que utilizar para pagar profesores, personal de guardia, limpieza, etcétera, y el 10% para el mantenimiento de la universidad. Y bueno, y en este momento hay un déficit brutal y las universidades no pueden hacer frente. Entonces, lo venimos siguiendo. Bueno, mientras charlamos, nos escriben desde la Patagonia, que están marchando por Ruta 3, bandera, libro en mano. Comodoro Rivadavia. Gracias, desde La Pampa. Gracias a todos por escribirnos. Sabemos que es un día muy importante. Yo también. Vamos a hablar de ¿con qué libro trajiste? Y con uno apropiado para este gobierno, Socialismo del siglo XXI. Perfecto. Con ese libro marcha. ¿Trajeron un libro ustedes para marchar? Yo no, porque me voy a acusar de adoctrinar como a Tilly Borón. Así que bueno, sí, lo traje a propósito, ¿no? Incluso por el título. Está muy bien. Atilio, querido, recién llegado de Caracas, hablemos un poco. Sí, bueno, fue una reunión muy interesante, un relanzamiento de los movimientos del ALBA, pero ahora concebidos en una clave tricontinental, o sea, tratando de conjuntar esfuerzos similares en contra de políticas de ajuste, políticas de liberalización, castigando a los pueblos en Asia y en África también, una participación muy, muy nutrida, realmente estuvo muy, muy interesante, y la frutilla del postre fue que pudimos participar y observar el funcionamiento de los consejos comunales y la democracia de base, ¿verdad?, en donde se hace una consulta. La consulta, bueno, recordemos que en Venezuela, como en muchos países de Latinoamérica, el voto no es obligatorio. Por ejemplo, en Colombia no es obligatorio, en Ecuador, donde hubo un referéndum sobre el cual creo que después vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar. El voto no es obligatorio. Bueno, y ahí se vio de todas maneras a nivel comunal la vitalidad de la democracia en Venezuela, porque esto es muy importante. La democracia no es solo votar cada 2 años, 4 años, sino ver, por ejemplo, en los temas que se debatían a nivel comunal, ¿se construye este alcantarillado o hacemos la inversión para hacer este puentecito que nos deja ir de aquí para allá? Y era la población que decidía, tenía diferentes propuestas y finalmente se sometían a la votación. Y la propuesta mayoritaria era la que se aplicaba. Todo esto en línea con una vieja obsesión de Hugo Chávez, que cuando le presentaban, me contaron algunos ministros, le presentaban un proyecto de obra pública o lo que sea, Chávez lo miraba y después decía, ¿y dónde está la comuna acá? ¿Y dónde está el socialismo en este proyecto? Sí, y él llegó a acuñar aquella famosa frase, comuna o nada. Dice, si fracasamos
en el fortalecimiento de la comuna como institución de base de la democracia, y esto no tiene futuro. Por eso se hizo ese ensayo ayer, fue muy bueno, muy interesante, incluso hubo gente que fue a algunas de las comunas más remotas, yo no pude hacerlo, ¿verdad? Por tema un poco de estas pequeñas dificultades de movilidad, pero no convenía, además tenía otras reuniones, y y finalmente se obtuvo un resultado muy, muy satisfactorio. Sobre todo me gustó mucho el relanzamiento de la idea de la articulación internacional de la lucha contra el neoliberalismo y las salvajadas que el neoliberalismo está haciendo y ha hecho, ¿verdad?, en Asia, África, América Latina. Recuerdo la comuna del Maizal, tuve la oportunidad de conocer cerca de Guasdualito en la frontera con Colombia, y te pregunto, Atilio, el 28 de julio hay elecciones en Venezuela, va Nicolás Maduro como candidato del oficialismo, hay otros 12 candidatos, yo diría que el más potente es quizá el alcalde, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. ¿Cómo está el clima electoral, Atilio? ¿Qué notaste? Mira, el clima está bien en el sentido de que se espera con mucha expectativa el 28 de julio. La novedad es que Manuel Rosales ha declinado ser el candidato. Mira vos. Sí, lo cual es muy raro porque vos marcás muy bien, el Zulia es el estado más grande de Venezuela, ¿no es cierto? Fue el origen de toda la potencia petrolera por el lago de Maracaibo que está en el Zulia, y Rosales fue un personaje muy fuerte, compitió en unas elecciones con nada menos que con Hugo Chávez, ahora se ha retirado y eso ha creado una cierta perplejidad. Levantaron ahí un personaje, el nombre se me olvidó en este momento, desconocido. Edmundo González. Edmundo González. Un diplomático, ¿no? Claro, un personaje anticarismático, totalmente gris, chato, pero lo que yo me temo es que esto puede ser una maniobra para unificar al conjunto de esas 12 candidaturas detrás de un personaje menos controversial que Rosales, porque decían que Rosales en el fondo era una especie de chavista encubierto, a pesar de que él había competido de manera muy abierta contra Chávez. Así que vamos a tener elecciones, yo creo que va a ganar, el chavismo tiene, digamos, muy buenas posibilidades de ganar, pero esto no es que la pelea ya está terminada, va a ser muy, muy, muy duro, ¿no? Bien, y vamos a hacer una suerte de repaso, vamos a hacer una intro de lo que pasó en Ecuador con el referéndum. Sí. En algunos de las consultas de los puntos, me parece, digo, ¿es Ecuador o es Argentina? ¿No? Algunas de las preguntas que se hacían, pues son temas que están en discusión, digo, la reforma laboral, el rol de las fuerzas. Claro, sí, básicamente hubo esa consulta, vamos a después tener esta entrevista con Irene León, que es una gran especialista, no sé si cometió un error al anunciarla ahora con anticipación. No, va a salir. Va a salir en 10 minutos. 15 minutos, porque es una gente que sabe mucho de esto, pero la consulta básicamente tenía dos ejes fundamentales. Uno era la reinstauración del trabajo por horas en Ecuador. Una cosa que lo digo y les veo la cara a ustedes. El trabajo por horas quiere decir que el patrón contrata a Jair y le dice, bueno, Jair, mira, yo te necesito 3 horas al día, lunes, miércoles y viernes, y de repente si el domingo hay mucho trabajo, te necesito. Si no querés, listo, hay otro que lo hace. Por supuesto no tenés jubilación, no tenés seguro social, no tenés nada. Sí. Y esto es una legislación que se había impuesto, o sea, mejor dicho, se había derogado en Ecuador desde la década del 30. Ni siquiera pueden decir, bueno, esto es correísmo. Desde los años 30 son varios que quieren ir 100 años para atrás, por lo visto, ¿no? Se ha hecho costumbre, claro. Y la otra cosa era lo que prohíbe la Constitución de Montecristi, que es la Constitución del 2008 de Ecuador, en donde dice que todos los diferendos entre las empresas radicadas en Ecuador, extranjeras o nacionales, con el Estado Nacional ecuatoriano, deben resolverse en los tribunales ecuatorianos. Ajá. Y este canalla de Daniel Noboa, que es un niño bien, un CEO, otro que nunca trabajó en su vida, que de repente está al frente del país, él tiene varias empresas que están radicadas en el exterior, como su padre, claro. Álvaro Noboa, etcétera. Entonces, por los motivos más mezquinos, querían que se aprobara una cláusula por la cual se abolía ese articulado de la Constitución de Montecristi y que permitía entonces volver al CIADI, que es este organismo creado por el Banco Mundial para juzgar las diferencias entre las empresas y los estados.
CIADI y ese organismo, muy en particular, cuando tiene a su cargo el examen de alguna de las demandas que plantean los particulares en contra de los estados, casi invariablemente, no digo todos los casos, pero ponele 90-95% de los casos, falla en contra de los estados. Y esto es lo que se quería legalizar. Y por suerte salió que no. La gente no aprobó el trabajo por hora, no aprobó esto. Sí aprobó todo lo demás que no eran cuestiones tan relevantes. Mira, como 65,91 de voto negativo para flexibilizar la contratación laboral. Esto que Atilio está contando, la contratación por hora. La consulta que más apoyo logró, 82% prácticamente, propone que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía de manera permanente en las operaciones contra el crimen organizado. Pienso en el narcotráfico, ¿no? Hemos hablado bastante de Ecuador, de la dolarización y etcétera. Me pregunto si tiene que ver con eso. Tiene totalmente que ver con eso, Felicitas, porque lo que pasa es que Ecuador, de ser el país junto con Uruguay la menor tasa de homicidios por 10.000 habitantes, se ha convertido ahora en el caso más extremo de América Latina. O sea, en 5 años el narco se comió al Estado. Es decir, estas políticas que alegremente anuncia nuestro presidente. Qué mala suerte, qué mala suerte. Me voy a poner a llorar. Estas políticas que me pone muy nervioso cuando hablo de estas políticas del presidente Milei, de decir, vamos a desarticular el Estado es el enemigo, el Estado es esto, tal cual, hay que acabar con ello. El resultado es el auge del crimen organizado. Claro. Cuando el Estado no está presente en sus funciones normales de mantenimiento del orden social, etcétera, aparecen otros actores privados que lo hacen. Y entonces Ecuador se ha transformado en un infierno. Digamos, la cantidad, la semana pasada mataron a otro joven, no sé si era alcalde o concejal, ¿verdad? Y por eso la gente está dispuesta a que sea, a que venga a garantizar miedo, hartazgo y proliferan este tipo de propuestas. Y el resultado es ese que se ve, ¿no? La gente apoya eso. Y uno no la puede acusar, digamos, que la gente la dejan ahí poco menos de víctima amarrada ante un Estado ausente que hace que, sean los particulares los que se encarguen de la Vamos a hablar en breve de Ecuador. Lo dejamos a Atilio que se acomode ese mate que se le cayó, pero caramba. No voy a hacer ningún comentario. Qué mala suerte, no hagas ninguno. No lo tiro a propósito. Es tan bueno que lo puedo seguir tomando. Lo que queda. Estaba disfrutando unos buenos mates con coco y se dio vuelta el mate. ¿Qué va a hacer? Una cosa que puede pasar. Enseguida vamos con el mensaje, mucho mensajito, Atilio, como siempre, para vos, para los temas que vamos tratando en la mesa. Voy mirando, mientras tanto, relojeando los títulos que se actualizan en la prensa local. Obviamente todo gira en torno, ya copó la agenda por lo pronto, ¿no? La marcha universitaria, por la positiva o por la negativa, depende del diario que leas, pero es ineludible, tienen que sí o sí hablar de este tema. Hablan de que las principales recibieron 30% menos de recursos y 0 pesos, el ajuste real que están atravesando las universidades. Petovelo sale a decir que ya hicieron efectivo el pago del 70% que habían anunciado. Es un pago que habían anunciado, nunca se había hecho efectivo, luego anunciaron 70% más para el mes de marzo para gastos de funcionamiento, y los rectores lo que explican es que necesitan por lo menos un 210% en la actualización de los gastos de funcionamiento para que las casas de estudios, al menos en ese ítem que significa entre un 6 y un 10% del gasto total de las universidades. Y además, Felicita, te lo digo por experiencia propia, cuando yo los años que fui vicerrector de la UBA, cuando te dicen eso quiere decir que ya hemos emitido el libramiento, quiere decir que le dieron la orden a la tesorería que te dé la plata, pero hasta que te llega el dinero... ¿Por qué le pisaste? Claro. Pasan de 2-3 semanas y tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, tenés que... Pero esto es lo insólito, que Milei diga, me cierran los números. Digo, terminemos de entender de qué se trata. Claro, le cierran porque no gira la guita, por supuesto que le van a cerrar. Pero además yo digo, hagamos todo lo que Milei propone. Por ejemplo, no paguemos la luz, no paguemos el gas, no paguemos impuestos municipales, no paguemos nada y vamos a ver cómo el dinero probablemente nos alcanza, porque la farsa de la conferencia de él ayer en la cadena nacional, exaltando que había logrado el superávit, pero es muy fácil hacer el superávit fiscal de esa manera. Si vos tenés
problema en la familia, no te alcanza el dinero, bueno, no pagás el alquiler, no pagás las expensas, no pagás la luz, la electricidad. Y te sobra plata. Te sobra la plata, sos un Es bacán. maravilloso. Te podés ir a Varadero, digamos, Ya. a Varadero de Ancuba, a pasar un 10 días fenómenos. A Varadero acá, si no te vas de vuelta, te Si sale no más te vas a barato. Varadero acá. Es muy fácil la Tenemos cosa. esa versión de Sueños con Serpiente, la tenemos disponible para Tilio, es una versión un poquito más rockera esta Tilio. Sí, me encanta, me De encanta. los bunkers, ¿lo conocés de los bunkers, los chilenos? Sí, Bien, sí. escuchamos un poquito de Dale, música y vamos. seguimos con Atilio aquí en Bonavita en 530. Vamos. Este 25, estamos aquí en la Radio de las Madres. ¿Dónde más? A las 2 de la tarde nos encontramos en la Casa de las Madres, ahí frente a la Plaza del Congreso, para marchar. Hoy será una jornada histórica. Ya hay movilización en las calles de todas las ciudades en la Argentina. Las universidades salen a defenderse. Julio Martínez, diga. Tenemos jornada de Copas Libertadores y Sudamericana. En la Libertadores va a